¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a este podcast de Witromanía, donde ya saben que hablamos de cine, películas, series, libros, datos históricos, entrevistas y cualquier cosa que se nos ocurra. Hoy vamos a empezar con un tema que yo tenía pensado porque hay ciertas circunstancias en la cuestión de la historia que surgen en momentos que realmente no creíamos que pudieran existir. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, yo nací en 1983. Y hace un momento que estaba trabajando para ver qué material les iba a dar en un nuevo podcast, se me ocurrió la idea de darles unos pequeños datos respecto a qué sucedió en el año que yo nací. ¿Te has puesto a pensar qué sucedió en el año que tú naciste? Entonces, comunidad, la intención que yo tenía con este podcast es darles unos pequeños datos históricos, un refresh de lo que puede haber sucedido en la cuestión de la historia. A lo mejor no lo preguntaron, nadie me comentó, simplemente me dieron las ganas de compartírselos. En esta lista que tengo yo preparada, quiero darles unos pequeños datos en diferentes áreas, principalmente los que me llamaron la atención, porque es algo en el cual yo soy muy fan en esas materias, en ese arte, que vamos a hablar de qué películas se estrenaron en 1983 y qué canciones fueron populares o lanzadas en ese mismo año. Queda constar que existen más datos respecto a toda la historia mundial o nacional aquí en México, pero cuando empecé a indagar y se me ocurrió el decir, ¿en qué año nací? Yo nací en el año que sucedió esto, ¿no? Dar un poco ese juego de palabras históricos, del decir, no, yo nací en 1983. También sería más, yo creo que se consideraría que sea más divertido, más cómico, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Más jovial, más interactivo, más cómico, original. No, yo nací aquí, yo llegué a este mundo cuando apareció tal canción. Es como cuando alguien te puede preguntar en la calle que estás esperando, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo aquí 2 cigarros, ¿no? ¿Entienden esa parte? Entonces, esa es la idea por la cual yo quise hacer este podcast. A ver, vamos a empezar por las películas. Estas películas que les voy a enseñar, obviamente son viejitas, ya son desde el año 83, pero son películas que yo cuando las vi, 2 de ellas realmente me gustan. Son de 2 géneros totalmente diferentes. Y una tercera que está incluida. No soy fan de esta franquicia, pero puede ser importante para aquellos. O yo puedo presumir que nací cuando se estrenó esta película. La primera película que se estrenó, o que tenemos cuando se estrenó y cuando yo nací en ese año, fue una película que se llama De Mendigo a Millonario. Es una película de comedia que protagonizaba Eddie Murphy y Dan Aykroyd, no me acuerdo su nombre, su apellido es muy difícil. Para quienes lo ubican, es el gordito de los Ghostbusters, ¿ok? El primer socio de los cazafantasmas que se hizo en la primera película. Bueno, este señor, Dan, no voy a volver a decir su apellido porque no me acuerdo cómo se dice. Bueno, este personaje de Dan, el personaje que él hace, se supone que es una persona que trabaja en la bolsa de valores. Es una persona que ya tiene mucho dinero, que está a cargo de 2 dueños de la compañía, que podríamos decirle que es su mano derecha, pero que además es un subordinado presucioso, que todo trata mal porque él tiene dinero. Entonces empieza a haber una controversia entre los jefes, que ya son veteranos, ya son viejitos, y que son de esa gente que te manejan, que cuando ya tienen todo, ya no saben qué hacer para divertirse, porque ya han hecho todo lo posible que el dinero pueda pagar. Entonces se dan cuenta que este personaje que hace Dan está como que entre ser buena gente y ser muy prepotente. Entonces como que ellos meten una apuesta para ver si pueden transformar al personaje de Dan en una persona diferente. ¿Por qué? Porque esto conlleva a que el personaje que hace Eddie Murphy, que él es el mendigo, y trata de estafar a la gente con regáleme una moneda porque no puedo caminar o no puedo ver. Entra
a un lugar de, ¿cómo se le puede llamar? El club de hombres que se utilizaban en ese entonces, de millonarios, donde podrían sentarse a fumar, a hablar de negocios, a pasar el tiempo, porque es confundido de que le roba el bolso a una señora y bueno, eso no pasa, o bueno, se malinterpreta dentro de la película. Entonces él escapa de los policías y va a llegar a ese club. Entonces, al ver la situación, los viejitos entran a apostar por $1 si pueden transformar al personaje de Eddie Murphy a una persona de bien, porque sabiendo que por necesidad la gente tiene que robar o hace diferente tipo de cosas, entonces ellos dicen, oye, si le damos un trabajo, una buena casa, todas las comodidades, a lo mejor deja de ser una persona falsa, una persona delincuente. ¿Y qué tal si a este personaje que hace Dan lo transformamos en una persona sin nada? Le quitamos su dinero, le quitamos su trabajo, le quitamos su casa y vemos si por la necesidad o la desesperación de las personas son delincuentes o se vuelven delincuentes. Es una película que creo que la pueden encontrar en Netflix, no estoy muy seguro. Es un director que la hizo John Landis, que este director ha hecho demasiadas proyecciones cinematográficas e inclusive, según lo que yo estuve averiguando, trabajó haciendo videos para Michael Jackson. Entonces creo que es un director que en su época fue muy bien conocido, un trabajo bien hecho. Esta película que yo la vi hace un par de semanas me encantó, ya tenía años de no verla. Yo creo que es una buena manera de pasar un domingo. O sea, un domingo que no tengas nada que hacer, que estés en casa encerrado o encerrada, que te quieras divertir con algo vintage, viejito pero bonito. Te recomiendo que busques esta película de Mendigo a Millonario, que salió en el año que yo nací, que es 1983. Ahora pasamos a nuestra segunda película que salió en 1983. Es una película que hizo Al Pacino, este gran actor que ha hecho magníficas películas, que trabajó en El Padrino, que trabajó en Irlandés hace un par de años. Bueno, ha hecho infinidad de películas, este reconocido actor. ¿Quién no lo conoce? Es una película que se llama Scarface. ¿Okay? Ese es donde Al Pacino es el protagonista y trabaja junto con Michelle Pfeiffer, si no mal recuerdo, que se supone que es su pareja, su esposa, ¿no? Que no está muy contenta con la vida que le está dando Al Pacino con este personaje de una especie de gángster. Esta película fue dirigida por Brian De Palma. Es un director que ha hecho también buenos trabajos y puede decir que sí tiene algunos cortometrajes que están buenos, unos no tanto, pero en cuestión de la película, se supone que Al Pacino, bueno, el personaje que hace él, se llama Tony Montana, que se supone que es un inmigrante de Cuba, ¿ok? Y él tiene una sangre fría, es sanguinario, porque él quiere ser una persona de poder. Entonces, él viaja a Miami con el propósito de convertirse en un gángster realmente importante, que sea temido por todos. Él quiere respeto, él quiere poder y empieza a moverse de una manera por debajo de los satélites, ¿no? del sistema judicial para poderse ganar un puesto importante en la mesa de la delincuencia. No a nivel, digamos, por ejemplo, del Padrino, pero sí un gángster poderoso, ¿no? Como algunos ya los conocemos. Y si ustedes ya la vieron, pues sabrán de qué trata la película. Es ligeramente larga, ligeramente lenta si no estás acostumbrado a este tipo de películas, pero es prácticamente ya un clásico del cine, este tema o esta película que se llama Scarface. Se supone que aquí Tony Montana, con la colaboración de su amigo que se llama Manny Rivera, inicia una carrera delictiva con el objetivo de acceder a la cúpula de la organización de narcos, lo que te decía, que quiere ser el mandamás del territorio, donde está en Miami. Hay que aclarar que esta película no es original. Esta película se estrenó sí en el 83, pero es una adaptación de igualmente del mismo nombre, pero que se hizo en 1932. Entonces es una adaptación, son de esas adaptaciones que funcionan, son esas adaptaciones que normalmente uno diría que no tiene sentido que las hagan, pero aquí sí saben hacer un buen cine.
No como nuevas adaptaciones que nos han traído, que realmente son espantosas, pero esta es recomendable. Y para aquellos que son fan de una gran franquicia que ha llevado, no sé, las cabezas a explotar de una manera impresionante, con un amor a esta franquicia, con el amor de coleccionar cualquier detalle que salga de ella. Ahora, también esta franquicia que les voy a mencionar también ha hecho en estos últimos años unos trabajos que, a pesar de que yo no soy fan de esta franquicia, yo creo que las últimas películas sí estuvieron muy, muy chafas. Y estoy hablando, seguramente que ustedes ya saben, de Star Wars. Pero esta película de Star Wars que yo les quiero hablar es la de episodio 6, El Retorno del Jedi. Esta película que fue escrita obviamente por George Lucas y fue dirigida por Richard Marquand, creo que así se pronuncia. Esta película ya saben que viene de una trayectoria de las primeras que salieron en el 70 y tantos, y luego la segunda, o puede llamarse la quinta, depende cómo lo quieran ver en la cuestión de cinematografía. Pero esta película dio el hincapié para que como por el 2015 por ahí sacaran las nuevas versiones de Star Wars, cuando fue comprado Lucasfilms por Disney Company. Y entonces empezaron a desarrollar sus propias películas que no estuvieron tan buenas. Porque digo, repito, no soy fan de la franquicia de Star Wars, pero ya he visto todas. ¿Por qué? Pues nada más para subirme al mame, para convivir, para dar una opinión, lo que ustedes quieran. Ya sabes que aquí vemos prácticamente de todo. Las primeras 3 películas que se estrenaron, que fue 4, 5 y 6, eran o son un detalle de trabajo espectacular. Para esos momentos los efectos especiales eran maravillosos. La historia creo que está desarrollada de una manera ejemplar. Sin embargo, cuando empezaron a sacar años después, como al principio de los 2000, si no me recuerdo, que ya empezaron el episodio 1, 2 y 3, que esas sí estuvieron garrafales totalmente. Bueno, ahí fue cuando dije, creo que lo mío no es esto de Star Wars. Y posteriormente, como ya te comenté, sale las nuevas versiones de Disney, que salieron en 2015, que no sé, podría decir que podrían estar más entretenidas que la 1, 2 y 3, pero no son tan buenas como la 4, 5 y 6. Para quien no se acuerde de qué trata la película de esta del Retorno del Jedi, el episodio 6, se supone que Luke Skywalker ha regresado a un planeta llamado Tatooine, que es, digamos, su planeta de origen, donde él creció, no fue criado con unos tíos. Entonces, él está buscando rescatar a su amigo Han Solo, que creo que estaba capturado en una piedra que no recuerdo cómo se llama. Si alguien sabe, por favor dígame. Pero que fue capturado por uno de los gángsters más temibles en la galaxia, que era el famoso Jabba the Hutt, ¿no? El gángster, así dice, como gusanote gordo, que si alguna vez vieron la película, o se acuerdan que era como una especie de gusano medio gordo, medio feo. Ese era Jabba the Hutt. Y lo más emblemático de la película, si eres una persona amante de esa franquicia, o si lo has escuchado en algún momento dado, fue polémico en su momento. Y creo que cuando hablas de El Retorno de Jedi, siempre hay 2 cosas que vienen a la mente de las personas: Jabba the Hutt y la princesa Leia con el bikini dorado. Ese fue un trabajo visual que trabajaron estos personajes para darle una remembranza a las películas. Es un trabajo que hizo la actriz Carrie Fisher, que creo que ya no está en este mundo. Pero era cuando las películas te daban una escena, una frase inmemorable, que aunque pasaran los años, aún siguen desarrollando o siguen funcionando esos detalles. Porque si me preguntas qué más hay dentro de la película, pues hay muchas cosas que pueda yo a lo mejor mencionar, que yo recuerde, pero lo más memorable son esas 2 cosas. Hay películas que te dejan frases memorables, como Terminator, que de ahí salió la famosa "Hasta la vista, baby", ¿no? Entonces, o la de "I Will Back". Son cosas que funcionan, que son detalles que hacen en los trabajos fílmicos, que pueden recorrer décadas y décadas, y sigues recordando y las sigues enlazando a las películas.
Ahora vamos a pasar a la sección musical. Vamos a hablar un poco de esta industria que siempre nos mueve emociones, nos trae recuerdos de ciertas circunstancias en las que hayamos vivido y que hayamos tenido esa canción de fondo o que nos la hayan presentado, simplemente nos llega o simplemente nos prende de una manera positiva. Todo el mundo conoce al rey del pop que nos dejó de existir en este mundo terrenal por el 2009, pero uno de sus éxitos que fueron creados, fueron lanzados al mundo en el mejor año que puede existir, que es 1983, fue la canción de Billie Jean. Todo el mundo conoce esta canción, todo el mundo la ha cantado, todo el mundo la ha tratado de imitar, de bailar, hacer el moonwalker, lo que quieran hacer. Es la más representativa de este artista. Si hablamos de otras canciones, que después vamos a hacer una lista igual en un podcast de canciones no tan populares, pero que son fascinantes de otros artistas. Pero eso va a ser para otro podcast. Esta canción de Billie Jean de Michael Jackson fue una de las canciones más reconocidas en Estados Unidos, obviamente aquí en México también. Fue uno de los mayores éxitos que tuvo Michael Jackson. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la ha cantado? ¿Quién no la ha intentado bailar con el famoso moonwalker? Es una canción medio polémica, por así llamarla, porque se supone que esta canción que salió en el álbum Thriller, que también todo el mundo conoce la canción Thriller, especialmente en este álbum, se supone que es tan polémica porque se supone que Michael habla de una chica que le está reclamando por la paternidad de un supuesto hijo. Y digo supuesto porque a mí no me consta. Es una información que ha estado rondando por ahí desde hace mucho tiempo. Creo que Michael obviamente lo dijo en sus propias palabras, que de eso se trataba la canción. Creo que Billie Jean es el nombre de la chica a quien le está reclamando. Pero si alguien conoce más a fondo la historia de Billie Jean, háganoslo saber en Twitter, que estamos como Witromanía, y háganos saber algún dato importante que pueda tener sobre esta canción. Ahora, este tema se supone que era como que el más hit que tenía Michael, porque creo que él tenía como 20 y tantos años. Y fue un boom, porque a pesar de que Michael sabía bailar muy bien desde los Jackson 5, creo que el darle el moonwalker, ese famoso paso que yo insisto que se lo robaron aquí, creo que a Resortes, yo insisto que se lo robaron a él, fue la punta de flecha para la carrera de Michael. Ya obviamente ya lo conocían, ya era famoso, pero con eso dio, o fue la gota que derramó el vaso de la calidad de trabajo que él hacía. Entonces, Billie Jean de Michael Jackson, álbum Thriller de 1983. New Year's Day, una canción de YouTube, de YouTube, ¿no? Para aquellos que no lo conocen o esas personas jóvenes que aún no saben cómo o quiénes son, búsquenlos como YouTube, la letra U y el número 2. Y esta canción que viene del álbum War, se supone que es una canción que creó Bono, que está como tratando de relatar o lo que él imaginaba de una historia de amor entre Lech Walesa, que era entonces un líder encarcelado del movimiento polaco, y su esposa Danuta Golos. Espero que así se digan los nombres y los apellidos. Bueno, se supone que había un movimiento mundial, o principalmente en esas áreas, porque el mundo estaba pasando por un movimiento muy complicado. No tenía mucho que festejar esta incipiente década de los 80s, porque con Polonia, que sufría en sus últimos años de comunismo ante la inminente desintegración del bloque soviético, la gente no estaba como que muy feliz en esos momentos. Sí, era, si no me recuerdo, pues era la época de la Guerra Fría, estaba el muro de Berlín, estaba la Unión Soviética con todo su relajo. Entonces Bono, por lo que yo estuve averiguando, creó esta canción imaginando lo que podría suceder con respecto a Lech y Danuta. Desafortunadamente, hasta donde yo pude averiguar, no surge algo positivo dentro, no se logra nada entre ellos. El mundo estaba en decadencia moralmente y políticamente, pero
Si pueden encontrarla en internet, yo creo que es una buena canción que pueden disfrutar, y principalmente por el año en el que salió. China Girl. ¿Alguien ha escuchado esta canción de China Girl? Yo no me di cuenta hasta ahorita que la busqué, les voy a ser sincero, realmente yo no la conocía. ¿Por qué? Porque tampoco no soy fan de este cantante, este gran cantante que creo que ya tampoco está en nuestro mundo. David Bowie es una persona que tiene una gran voz, un gran talento. Sin embargo, no soy muy fan de sus canciones. Pero al estar buscando una canción que podría ser a lo mejor no muy conocida, que haya salido en este año, me encontré con la de China Girl. Es de su álbum Let's Dance y fue escrita por Bowie y un amigo suyo que se llama Iggy Pop. Que hay una historia muy, muy curiosa en esta canción. ¿Por qué? Porque su amigo Iggy Pop en realidad la lanzó primero que Bowie. Creo que la lanzó por 1970 y algo, 77 creo que sí. Sin embargo, no se convirtió en un éxito hasta que Bowie lanzó su propia versión. Pop había lanzado su canción, pero no estaba pegando, y ya saben que tiene que llegar a alguien con más callo, con más talento, con más popularidad. Y al Bowie sacar esa versión suya, bueno, pues convirtió un hit esa canción de esa época, de 1983. Pero lo curioso de esta historia, se supone que el título de China Girl es en realidad una referencia a una mujer con la que el co-guionista de la canción, el amigo Iggy Pop, estaba enamorado en el momento de al momento de estar escribiendo la canción, estaba enamorado supuestamente de una chica china. Pero con el tiempo, que esta chica se llamaba Kuela Nanjungen, algo así, no era china en realidad. Ella era vietnamita. Pero en esa época no existía poca información de diferencias étnicas, si lo podemos llamar así, o diferentes países. Y después se descubrió que la chica era vietnamita, no era china. Y en la historia que genera Bowie en su videoclip de ese entonces, bueno, sí habla la historia precisamente de que él se enamora de una mujer china. Sí está medio empalagoso el video, medio fumadito, pero podría valer la pena. Lo escuché antes de grabar el podcast y yo creo que es una versión muy, muy interesante. Hay una cantante muy famosita en los 80s que se llama Cyndi Lauper. Ella tuvo una canción que yo solamente la conozco por esa canción, que se llama Girl Just Want to Have Fun. A ver si podemos poner un pedacito. Ella grabó esta canción en su álbum She's So Unusual. El tema fue originalmente compuesto y grabado por Robert Hazanger, que se supone que él estaba escribiendo de una versión masculina. Un chico que estaba en rebeldía de ciertas reglas, autoridades masculinas, y que no quería ir. Se supone que Cyndi quería sacar un álbum nada más con sus propias letras, con su propio talento. Por cuestiones de estrategia, mercadotecnia y todo ese tipo de cosas. Entonces Cyndi aceptó la canción de Girls Just Want to Have Fun, pero le hizo unas pequeñas modificaciones para convertirla en una declaración sexista con toda una celebración de liberación femenina. Ya, obviamente ya empezaban desde mucho antes toda la trayectoria del movimiento feminista. Ya obviamente ya existían los problemas sexistas, machistas, todo lo que podía haber, lo que tenemos hoy día, pero antes era más complicado sacarlo a relucir o poderse comunicar. Entonces lo más fácil que había en ese entonces era o una película realmente que llamara la atención en ese índole, o generar lo que era más comercial, una canción que hablara sobre un tema. Yo creo que aquí Cyndi tomó una buena decisión a aceptar esta canción para convertirla en suya, comunicarse a través de esta canción, el decir estos problemas sexistas y esa liberación que necesitamos como mujeres es esencial. Si no la conocen, búsquenla. Es Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Entonces es muy entretenida.
No hay más que decir esta canción, simplemente la quería hacer referencia porque necesitábamos tener una versión un poco más pop, además de la de Michael Jackson. Nuestra última canción que quiero, la dejé al último, esta canción que salieron en 1983, porque no es muy conocida, no es popular, pero puede ser muy controversial, porque yo no la conocí hasta hace, no sé, hace como 4 años. Y mientras estaba yo preparando lo del podcast, me di cuenta que esta canción salió en el año en que yo nací. Y además de ser una canción que yo no conocía, puede ser un tema polémico en esa época, porque hoy día ya lo vemos muy normal, porque se estaba manejando un trabajo de drag queen. Entonces, es una canción que lo hace una persona, un personaje que se llama Divine. La canción se llama Shake It Up. Shake It Up, ¿ok? De su álbum The Story So Far. Es una canción entretenida, sí, visualmente sí es curiosa, no te esperabas que eso podrían sacar en los años 80, porque había ciertos pensamientos todavía respecto a las apariencias físicas. Hoy día ya son de lo más común. Pero creo que fue muy arriesgado, pero arriesgado bien, ¿no? El aventarse, el decir, aquí estamos la gente que somos drag queen, no nos vamos a dejar o qué sé yo, a lo mejor era un grito. Lo que sí encontré es que Harris Glenn Milstead, que es el cantante, pero es más reconocido por su nombre artístico Divine, que fue un actor y cantante estadounidense de carácter versátil. Conocido sobre todo por su caracterización precisamente que hace drag queen, ¿no? Este cantante, este artista, con su canción de Shake It Up. Y pues, lo que más venden en ese momento, como siempre, era la imagen. A mí se me hizo muy audaz, es la palabra que buscaba, audaz, al llevar ese tipo de ideologías o gustos o mensajes, lo que tú quieras llamarlo, en los años 80 con esta canción. Escúchala, es muy buena, realmente es buena. A mí realmente cuando la escuché por primera vez sí me sacó como que de onda, no sabía qué estaba yo viendo o escuchando, pero si le das la oportunidad 2-3 veces te puede gustar. Ahora, para salirnos un poco del contexto, vamos a ir por cultura general. Y digo que nos vamos a meter en la cultura general porque para cerrar con el podcast, que podría llevarnos más y más temas, pero ya no quise entrar tan a detalle en cuestiones de las que vienen, porque a lo mejor ya tendría que meternos más en contexto histórico, en detalles bibliográficos, en cuestiones a lo mejor erróneos que uno podría tener en compartir información de más. Lo que me interesaba, era compartirles que yo nací en el año que se estrenó la película de Mendigo a Millonario, que fue el año cuando se estrenó el episodio 6 de Star Wars, cuando se hizo un remake de Scarface, cuando el grito del mundo, o más bien cuando el mundo gritó el nombre de Michael Jackson o gritó el tema Billie Jean, pues qué más orgullo puedes decir por eso. Cuando la circunstancia del mundo estaba decayendo en Europa por las cuestiones que les comentaba de Polonia, ¿no? En la Unión Soviética, yo nací cuando YouTube hizo New Year's Day. Qué mejor que haber estado llegando a este mundo cuando existía ya no siquiera el amor entre personas del mismo país, misma ciudad. Ya estábamos hablando aquí de un amor internacional, ¿no? Del otro lado del charco, como diríamos nosotros, que existía precisamente esa historia de amor hacia una mujer en Asia, una mujer china, pero que originalmente fue el amor hacia una mujer vietnamita. Con esa canción de China Girl que tiene David Bowie, ¿qué es lo más qué mensaje más directo que dar un mensaje del poder femenino, de la liberación femenina, una declaración sexista que hizo Cyndi Lauper con la de Girls Just Want to Have Fun? Estar llegando
a este planeta, a este mundo terrenal, con esos movimientos que estaban dando hincapié o punta de lanza para que empezaran a existir las igualdades como debería de ser, pues más de lo que tenemos hoy día. Y el decir, nací en el momento más polémico o en las cuestiones más curiosas, que fue la de Shake It Up de Divine, ¿no? Drag Queen, pues se me hace muy curioso, nada más. Eso es lo que se me hizo interesante cuando empecé a hacer este podcast. Pero vamos a dejar eso de lado, ya supimos que hay. Si ustedes conocen algún otro detalle que existe en 1983 y quieren presumirlo con la comunidad, pues adelante, están en todo su derecho. Pueden escribirlo, compartirlo en Twitter o en YouTube, donde pueden, aparte de comentarios, pueden decir: yo nací en el año cuando pasó, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la parte cultural. Van a ser detalles rápidos, van a ser detalles históricos, obviamente, son importantes para seguir conociendo, para dar un pequeño bite más a nuestro cerebro de información que a lo mejor te puede servir para abrir conversación en algún momento de la vida. ¿Ok? Entonces, en 1983 se hace un gran anuncio en cuestión mundial, en cuestión tecnológica, que iba a revolucionar de cierta manera pues el comercio, el trabajo, la diversión, ideas de emprendimiento, como lo quieras ver, comunidad. Se anunciaba al mundo la famosa computadora Apple Lisa. Esta computadora que la creó obviamente la empresa Apple Computer Incorporated, o algo así creo es, fundada por Steve Jobs, que esa computadora tenía una interfaz de usuario gráfica y empezaba a incluir un ratón. Recordar que las computadoras de ese entonces era como el teclado pegado al monitor, que solo era por comandos o por teclado. Entonces la compañía de Apple Computer empezó a crear el teclado fuera de la computadora y aparte el mouse, que creo, en algún lado vi que prácticamente el mouse creo que ya existía, pero Steve Jobs o Apple Computer compraron la patente de lo del mouse. No me crean mucho, eso fue lo que escuché por ahí. ¿Okay? Eso fue entonces el avance, el hincapié para que las computadoras evolucionaran y revolucionaran la industria de los negocios y del entretenimiento. Si no fueran por esas circunstancias revolucionarias que empezaron a generar con el tiempo, con la visión que había en esos momentos de crear un mundo diferente, no tendríamos ni siquiera el dispositivo donde estás escuchando este podcast. Vámonos ahora hacia Europa, porque en Europa en 1983 se realizó el primer trasplante de páncreas. Yo creía que ese tipo de cosas ya existían desde hace mucho tiempo, y si eres de mi edad, pues estamos hablando de que tiene casi 40 años que se implementó este tipo de trasplantes. Cuando yo lo encontré se me hizo increíble porque sí, casi 40 años es bastante. Así, casi tengo 40 años por si no has hecho las cuentas. Me faltan unos cuantos años nada más. Pero para decir casi 40, 30 y tantos años en la cuestión de medicina, con todo lo que se ha estado desarrollando en el mundo en cuestión de la ciencia, de la medicina, 40 años realmente no es mucho. Realmente el pensar que hasta apenas se pudo crear eso es increíble. Obviamente con el tiempo han avanzado más tecnología, mucho más fácil. No me puse a averiguar realmente cómo fue el detalle. Simplemente se me hizo curioso el compartirles que fue en ese año cuando se realizó ese proceso, porque no quería entrar en detalles y alargar más la historia de cierto tema, porque no somos médicos, no podemos garantizar nada, no conocemos bien el contexto de ese trasplante, pero se me hizo curioso saber que en Europa, ¿no?, en España, se realizó el trasplante de páncreas en 1983. Tragedias también hubo en esa época, no todo fue maravilla, no todo fueron éxitos, no todo fue relevante en cuestión de movimiento humano. No hubo caídas de muros, no hubo cosas que celebrar.
También hubo muchas tragedias. Hubo, desafortunadamente, en la ciudad de Turín, Italia, precisamente de este año que estamos hablando, hubo un terrible, terrible accidente. Hubo un incendio en un cine, aunque se pudo haber evitado por cuestiones que desconozco en esa época, pero sí tengo entendido que fue por el incendio de una casa de campaña. Me parece que empezó afuera. Ya sabes que existen muchas cosas o historias que pueden existir, pero lo que yo encontré se supone que es que empezó el incendio y desafortunadamente hubo muchas, muchas víctimas. Creo que hubo 40 y tantas víctimas, 46 víctimas. No estoy muy seguro del número. A ver, déjame averiguarlo. Ya lo corroboré. No eran 46, fueron 64 jóvenes que desafortunadamente perdieron la vida en ese incendio en el cine de la ciudad de Turín. Obviamente fue una situación lamentable. Pero obviamente no murió, como en todos los incendios, no mueres por el fuego, sino por el dióxido de carbono. Se dice que esas víctimas, aunque habían intentado escapar, encontraron cerradas todas las puertas de seguridad. No estaban aptas o listas para que hubiera una evacuación. Entonces no pudieron escapar. Se sofocaron por las inhalaciones de dióxido de carbono y por otros químicos que, al empezar a derretirse en contacto con el fuego, que pueden haber sido los asientos, a lo mejor ciertos paneles, ciertas lámparas, empezarse a quemar, liberan más químicos además del dióxido de carbono, y eso fue lo que les provocó desafortunadamente la muerte. Nueva York, no hubo una tragedia tan grande como esta de Turín, Italia. Sin embargo, en Nueva York hubo una desgracia profesional, por así llamarlo, ¿no? Hubo una caída de Broadway, pero no me refiero a una desgracia, no me refiero a que se haya caído el teatro, que se haya habido una pérdida de vida. No, me refiero a que hubo una cuestión histórica de pérdida, porque tenemos la obra de teatro que se podría denominar como la obra que tiene el mayor récord de abre y cierre en el estreno. Esta obra de teatro, llamada Moose Murder, se estrenó y cerró en la misma noche. Se consideró la obra más fea de la historia. Imagínate tú estar trabajando durante meses, preparando una obra, la estrenas, mandas llamar a la gente importante, a los mejores críticos, la presentas y esa misma noche cierras. Eso es realmente muy frustrante, es una desdicha, una pesadilla para cualquier director o escritor, e inclusive a los actores, por que te hayan cancelado tu obra de tal manera. Es realmente impresionante, porque se supone que la escena por la cual fue muy criticada y no fue muy bien valorada, es que era de un tetrapléjico que estaba vestido como de momia. Estaba en una silla de ruedas. Se supone que se levanta de esta silla y se pone de frente a un hombre que está disfrazado como de un alce. No sé muy seguro si era una cabeza o totalmente una botarga. Se supone que le empieza a golpear de una forma insistente a este hombre vestido de alce en la ingle. Que fue una escena que la gente totalmente aborreció, obviamente. Ese tipo de agresividad. ¿Por qué un hombre vestido de alce? Impresionantemente la historia, realmente. Pero imagínate eso, que tú estás trabajando mucho tiempo por algo y al día siguiente te cierran tu trabajo. No sabría yo cómo alguien podría levantarse en la mañana siguiente y pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué me cerraron? Si yo estuve trabajando, yo lo consideré buen trabajo. Pero aquí entran las cuestiones que hoy día también manejamos, por ejemplo, en internet, que es las opiniones de los demás. Por ejemplo, en esta obra, la gente que la fue a ver, y principalmente los críticos, fueron los que dijeron no, no y no. Por tal motivo, tuvieron que cerrar la obra, pero a lo mejor si hubiera sido manejado en un contexto diferente, si hubieran tenido oportunidad de poder explicar qué es lo que sucedía, puede haber avanzado tal vez más, pero bueno, no conocemos bien el contexto también.
Sin embargo, el que me haya enterado de esa situación que pasó en Broadway, allá en Nueva York, es realmente increíble. Otra desdicha que surgió en el planeta en este año de 1983 fue un sismo que sacudió en el país de Japón. Tuvo una magnitud de 7.7 que, bueno, desencadenó obviamente seguramente un tsunami, y por lo que encontré hubo 104 personas que lamentablemente perdieron la vida y bueno, muchísimos heridos, como esas circunstancias naturales llegan a provocar. Obviamente los temblores no son nuevos, obviamente los tsunamis ya hasta hoy día tampoco no son nada nuevo, ya conocemos qué son, ya sabemos más o menos cómo actuar o cómo se comportan las playas para entender qué es un tsunami. Si no lo conoces, te explico rápido. Se supone que si tú estás en una playa, lo que pasó con esto del volcán que explotó, ¿ok? Allá por la isla de Tonga. Entonces, bueno, se empezaron a hacer muchas alertas. Sí hubo afectaciones nada más de agua. O sea, realmente el tsunami que provocó este volcán, si no supieron, y si ya supieron, bueno, pues vamos a platicarlo otra vez. Generó tsunamis dentro de su radio, por así llamarlo, y sí hubo afectaciones en diferentes partes del mundo. Aquí en América, Estados Unidos, California, México, hay Sudamérica, pequeñas inundaciones que llegaron. O sea, sí fue un tsunami, pero ya no nos tocó la parte fea. Simplemente sí llegó el agua a afectar a ciertas cosas. Bueno, algo básico de los tsunamis, haz digamos que tú estás en la playa y en una de las escenas que alguien graba, precisamente correspondiente a este volcán de Tonga, es que si tú estás en la playa o estás cerca donde hay agua del mar, ¿no? En un puerto, y ves que de repente el agua empieza a retroceder más de lo normal y se empieza como que a ir, esa es una alerta visual de un tsunami. Que por eso hay que tener mucho cuidado y hay que estar vigilando siempre, pues en la playa principalmente. Si de pronto el agua se va de la misma playa, hay que tener mucha precaución, porque esto que pasó con el volcán, la gente no sabía por qué había sucedido esa agua, porque no hubo ninguna alerta, no hubo un temblor. El tsunami venía desde muy lejos. Entonces, nada más es esa cuestión de revisar el agua. Bueno, esto sucedió en Japón en el año 83. Ya repito que fue de 7.7. Obviamente ha temblado muchas veces en ese país, pero esto sucedió en el año que estamos comentando. Ahora, podríamos llamar entre comillas que el siguiente dato podría ser algo bueno, malo, dependiendo cómo lo quieras ver. En el país de Chile se desatan las protestas contra los 10 años. Fíjese, 10 años del régimen del dictador de Chile, Augusto Pinochet. Todo el mundo conoce a Pinochet. Hemos escuchado sobre Pinochet, sobre todo el régimen de dictadura que él puso. Entonces, hubo un movimiento para ya quitarlo de allí. Creo que inclusive como más de 10 muertos, hubo muchísimos detenidos, hubo heridos. Hubo todo un movimiento y hubo toda una consecuencia con esas personas que les comento, pero fue para darle un bienestar al país. Si tú hablas con algún chileno, te pueden dar información respecto a qué era la vida con Pinochet a cargo, cuáles eran las circunstancias en las que estaban batallando. Déjenme ver si yo tengo un conocido, un amigo en Chile. Lo voy a tratar de contactar para ver si nos puede dar un contexto más importante respecto a este tipo de temas. Pero por el momento eso es lo que sucedió. Le digo que no es ni bueno ni malo porque, uno, fue para quitar una circunstancia mala, para llevar un bienestar al país. Sin embargo, el costo fue no grato, precisamente porque hubo muertos, detenidos y heridos. Y para finalizar, vamos a terminar con nuestro maíz de oro, por así llamarlo, porque vamos a hablar de México, una circunstancia en la cual, híjole, no sé cómo lo podemos denominar. Yo cuando era niño no entendía qué estaba sucediendo, yo entendía que había algo que estaba pasando. Entonces, en el año 1983, se formó la
en la forma clandestina, pues se lo podemos llamar porque no era oficialmente, pero un ejército. Si eres de mi edad o eres más grande, y si eres joven, pues te voy a decir que fue. En el 83 se formó el famoso Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, o como muchos lo conocíamos en esa época, el EZLN, que fue dirigido en los años 90 precisamente por un personaje muy popular que se llama el subcomandante Marcos. Inclusive yo en un viaje familiar, me acuerdo que andaba yo por allá por la Ciudad de México, por la ciudad del país, por Chiapas o algo así, en un puestecillo de esos de chácharas, de recuerdos, me compré un pequeño Marcos de tela. A mí me gustaba, sabía que existía el comandante Marcos, el subcomandante Marcos. No conocía bien el contexto, pero me acuerdo que me traje ese muñequito. Por ahí debe de andar, guardado en algún lado. Ahora bien, se supone que cuando se creó el EZLN, se instaló en la zona montañosa de la Ceba Lacandona, con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. Según también se dice, porque esto es lo que estoy averiguando, que de acuerdo con documentos internos de la organización, el EZLN fue creado para conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional de nuestra segunda independencia. O sea, estaban en contra, por lo que no mal recuerdo, estaban en contra de cierto gobierno. Ellos querían cierto tipo de atención igualitaria, ellos tenían su propia ideología, vaya. Para no caer. Las ideologías todas son diferentes. Es como si yo armara también mejor un movimiento y yo quiero, no sé, que los tacos cuesten ahora 10 pesos, entonces bájenle la tortilla, ¿no? O ahora quiero que la cerveza cueste 2 pesos, quiero que le bajen los costos. Es un ejemplo muy ridículo, pero el punto es ese, que cada quien tiene cada quien tiene una idea distinta. Y entonces lo que tenían los ZLN, hasta donde yo lo llegaba a entender, es que ellos tenían una ideología del pueblo, porque lo hacían gente del mismo pueblo de allá de Chiapas, ¿no? Entonces la misma gente armó este pequeño ejército, por eso dice que es clandestino, porque ellos tenían armas, tenían vestimenta, tenían todo preparado para cualquier encuentro fortuito que pudiera existir contra el gobierno. Si alguien más conoce esta historia, bueno, pues estaría bueno también que nos platicaran. Considero yo que es una información no interesante, pero sí curiosa. ¿Por qué? Porque todo eso que estamos hablando ahorita en el podcast, pues nos damos cuenta que sucedieron muchas cosas, mientras que la generación que somos del 83 estábamos llegando a este mundo y ver todo eso lo que sucedió, todo eso que estaba pasando. Entonces, lo que ya dijimos de la música y del cine, ahora el decir yo nací cuando se lanzó la Apple Lisa, o yo nací cuando se creó el ZLN, o yo nací cuando se hizo el primer trasplante de páncreas allá en España. Simplemente es curiosidad esto que me dio esta información. Espero que para ti, comunidad, también haya sido un poco curiosa el decir, mira, no sabía que yo había nacido en esa época, si es que eres del 83 como yo. A lo mejor podemos hacer uno después, qué pasó después en el 84, o cuando yo cumplí 10 años, qué pasó en ese lapso de tiempo. No sé, si les interesa saber, pues vamos a hacerlo, hagamos una lista y vemos qué años podrían ser interesantes para sacar aquí en el podcast. Y eso es todo, comunidad. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Witromanía en Twitter y YouTube, o en Instagram como Oscar G. Huitrón. No olviden visitar también el canal de Curious License, donde tenemos personajes muy divertidos para ustedes y sus pequeños del hogar. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, que hayan aprendido detalles históricos en todo el sentido cultural y de entretenimiento, de arte. Y espero, en verdad espero, que tengas un buen día.